Que Yahweh el Elohim de Israel los continúe bendiciendo y damos inicio a nuestra quinta parte acerca de la enseñanza de los animales limpios y los animales inmundos. En el libro de Vayikra, capítulo 11, verso 1 al 47, mal traducido por Levítico. Y en el tema anterior estuvimos estudiando acerca de las 9 ciudades en el libro de Bamidbar, mal traducido por Números, capítulo 32, que estuvimos leyendo el verso 4. Que en el verso 4 vimos que las 9 ciudades que Yahweh destruyó, esas ciudades, esas personas, esas congregaciones, eran personas, lugares, congregaciones dedicados a la idolatría y al paganismo, de entre el mismo pueblo de Yahweh. Y tenían que ser destruidos con Yahweh junto con todos sus dioses, con todos sus ídolos, con todos sus becerros y con todos sus falsos y rebeldes y apóstatas líderes religiosos, que eran las cabezas de esas tribus apóstatas. Y Yahweh lo hizo con el único fin de que el pueblo restante no repitieran lo mismo que habían hecho sus padres, y que ellos no se volvieran a consultar en esas ciudades, en esas personas, en esas congregaciones, su pueblo, y que su pueblo hiciera lo mismo que hicieron ellos a la cabeza de sus malvados padres. Ahora, sus malvados hijos, Rubén y Gad, ellos estaban repitiendo lo mismo que hacían que hacían sus padres. Ellos estaban reconociendo que esas tierras, que esas personas, que esas congregaciones eran aptas para, según ellos, para que les siguieran apacentando sus animales, o sea, sus ídolos. Sabiendo ellos mismos que esas tierras, que esas congregaciones eran lugares dedicados a la idolatría y al paganismo, y que no tenían absolutamente nada que ver con nada que ver con Yahweh. Al punto llegaron ellos que ellos le dicen ahí a Moshe en el verso 4 al final de Números 32:4, para que me entienda, que le dicen de frente que tus siervos tienen muchísimos animales, o sea, tienen muchísimos ídolos que hay que alimentar, o sea, que hay que apacentar. Aquí Yahweh le revela por qué razón muchas personas rehúsan retirarse de esos lugares de idolatría y de paganismo. Con más razón, esas personas tenían que ir a meterse allá al río Jordán e ir a la tierra prometida, o sea, a Yahshua, ya que en la tierra prometida sería el único lugar establecido por el mismo Yahweh donde ellos mismos y voluntariamente, si ellos querían, ellos le entregarían todos esos animales a Yahweh. ¿Por medio de quién? Por medio de la tierra prometida. O sea, si ellos querían, se los ofrecían voluntariamente, se los tenían que entregar a Yahweh en sacrificio. Y solamente ese sacrificio tenía validez, ¿dónde? Allá en la tierra prometida y no fuera de ella. Para así mismo ellos poder permanecer dentro de dentro de la tierra prometida. Los idólatras, los adoradores de líderes religiosos, escuche, ellos jamás podrán entrar en la tierra prometida, por la sencilla razón de que allá en la tierra prometida, en Yahshua, nosotros no adoramos becerros, ni adoramos ídolos, ni tampoco nosotros andamos en doctrinas religiosas. Escuche, con respecto a que estos hijos de Dan y de Rubén, que ellos reconocen que están llenos de animales, con más razón ellos tenían que meterse ¿a dónde? Al río. Con más razón ellos tenían que entrar en el río Jordán, para que a través del río Jordán ellos pudieran ir con todos sus ídolos ¿a dónde? A la tierra prometida. Ya que el río Jordán era un símbolo del Ruach HaKodesh, lo mismo que la tierra prometida era un símbolo ¿de quién? De Yahshua, el verdadero reposo de Yahweh para su pueblo. Pero es el Ruach HaKodesh el encargado de llevarnos ¿a quién? A Yahshua. Porque si ellos no cruzaban el Jordán, no podían entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Referente aquí a lo del río Jordán, o referente al ministerio del Ruach HaKodesh, por favor escuchen.
Esto que la gente cree que el Ruach HaKodesh es una fuerza activa, esta herejía existía desde el antiguo pacto, porque actualmente existen personas a las que el diablo, a través de sus ministros y por medio de sus doctrinas satánicas y sin ningún fundamento escritural, esto le han hecho creer a esas personas que el Ruach HaKodesh es una fuerza activa, que él es un poder activo al cual no se le debe ni adorar, no se le debe ni exaltar, ni mucho menos se le debe pedir absolutamente nada. Y malinterpretan lo que dijo Yahshua antes de que el Ruach HaKodesh viniera ¿a dónde? Sobre los discípulos de Yahshua en la nación de Israel. Y dicen y cogen el pasaje del libro de Yohanan, capítulo 14, verso 13, que dicen que porque Yahshua dijo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo que yo lo haré, y que si alguno pidiera en mi nombre, dice que yo lo haré. Ahí dice eso. Pero estas personas, como le digo, leen una verdad a media, porque ellos no leen lo que dice el verso 15, que dice el mismo Yahshua que la promesa del Ruach HaKodesh. Y les dice Yahshua a sus discípulos que si ellos lo amaran, ellos guardarían sus palabras. Y dice Yahweh ahí en el verso 16 de que él rogaría al Padre y los daría otro ¿qué? Dice otro defensor, porque con todo respeto, porque dice que les daría otro consolador. Y esta palabra consolador sí le duele a esas personas que han estado en esas sectas judío-mesiánicas, que porque dicen que la palabra consolador es un vibrador y que yo no sé qué y que yo no sé qué. Si la palabra consolador del que ellos llaman que es un consolador sexual, esa palabra es nueva. Y esa palabra la tomaron de allá desde hace muchos años, cuando Yahshua la utilizó. Y es más, Yahshua no utilizó esa palabra la tradujeron los rabinos que eran guiados ¿por quién? Por el amado Ruach HaKodesh, para que nosotros, las personas que no hablábamos en hebreo, entendiéramos lo que Yahshua le estaba diciendo a quienes, ahí a sus discípulos. Y por esa razón él dice que les daría otro defensor para no ofender a las personas que no les gusta la palabra consolador. Dice que él les enviaría otro defensor, otro compañero, otra persona igual a él para que estuviera con ellos. ¿Para qué? Mire, para siempre. Porque si ustedes no lo sabían, Yahshua cuando murió en el madero él estaba feliz. Porque Yahshua como hombre él estaba limitado y él solamente podía ir a un solo lugar una vez. Mientras que el Ruach HaKodesh él estaría en todas partes a la ¿qué? A la misma vez. Y dice ahí para que esté con vosotros para siempre. ¿Con quiénes? Pues con los discípulos de Yahshua. Y dice el Ruach de verdad al cual el mundo no puede recibir. Escuche quiénes no pueden recibir al Ruach HaKodesh. Dice el mundo. Y cuando está refiriendo al mundo no se está refiriendo directamente a la gente que no conoce su nombre. No, señor. Ahí se está refiriendo a la gente que invoca a Yahweh, que invoca a Yahshua, pero que dicen que el Ruach HaKodesh es una fuerza activa y que él no es digno de adoración. Por eso a estos también Yahshua le está diciendo que así mencionen a Yahweh, así mencionen a Yahshua, son personas del mundo porque ellos no han entendido realmente la obra y el ministerio del Ruach HaKodesh. Por eso dice que al cual el mundo no puede recibir, primeramente porque no le ve, porque no han tenido un encuentro personal. Lo segundo, no le conocen. Por la sencilla razón como no le conocen, pues si la persona está diciendo que él no es lo que Yahshua está diciendo que es, pues entonces ¿para qué se les va a revelar? Por eso él le dice a los que creen en él, mire, a los que creen en él dice, mora en vosotros, o sea, lo tenían dentro de ellos cuando ellos aceptaron a Yahshua. Y Yahshua dice, y estará en vosotros, o sea, que él vendría sobre ellos para llevarlo a hacer la obra de ¿quién? De Yahshua. Y ahí sigue diciendo que él no los dejaría, escuchen, no los dejaría huérfanos. ¿Ah?
Y sigue diciendo Yahshua ahí el mismo de Yohanan capítulo 16 del verso 4 en adelante, que les habla acerca de la obra del Ruach HaKodesh. Y esto les dice a ellos que por eso yo no se lo dije al principio, porque Él estaba con ellos. Mire, la gente, Padre Celestial, mire, esto yo no se lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Dice, pero ahora me voy. Dice, ahora me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Antes porque yo le he dicho estas cosas, de tristeza se ha llenado su leva o su corazón. Pero yo les digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el defensor, el abogado, el consolador, el rabino, el mediador, él no vendría a quienes, a vosotros. Pero si yo me voy, dice que yo lo enviaré. Y cuando él venga, dice que él convencería al mundo de qué, de pecado, de justicia y de qué, y de juicio. Mire, y léase ahí en Yohanan capítulo 16, verso 13. Que ya, desde el verso 12 que dice Yahshua, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ustedes ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Ruach HaKodesh de verdad, Él os guiará a toda verdad. Escuche, para usted ser guiado por una persona, usted tiene que, ¿qué? Tiene que escucharlo y tiene que verlo. Esto no son sectas religiosas que todos se mueven es por sentires. Esto no es de sentires. Esto es de un encuentro personal con Él. De oírlo, sentirlo y verlo. Por eso dice que Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Vea, una fuerza activa no habla. Sino que Él hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Y Él hará saber las cosas que harán de qué. De decir. Él le dirá a los discípulos de Yahshua qué es lo que tienen que decir, qué es lo que tienen que testificar. Y el verso 14, que dice que Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará ¿qué? Y lo hará saber. Entonces, referente a esto, por eso yo le digo, ¿qué escritura es que leo? ¿Qué es lo que le han enseñado? Si Yahshua dijo en el libro de Matilla, capítulo 12, verso 31 al 32, referente a esto, que toda blasfemia contra Yahshua era perdonada. Que toda blasfemia que la gente haga contra Yahweh le es perdonada. Pero la blasfemia contra el Ruach HaKodesh no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y mi pregunta es para estos que dicen que es un poder activo, una fuerza activa. A una fuerza activa, a un poder activo en acción, no se le puede blasfemar, mientras que a una persona sí se le puede blasfemar. Las personas que creen que el Ruach HaKodesh es una fuerza activa, estas personas así hablen de Yahshua y de Yahweh, estas personas no han sido regeneradas por el Ruach HaKodesh según Juan 3, 1 al 8. Y estas personas no han entendido qué significa la palabra nacer de nuevo o ser regenerados. Porque la regeneración es una nueva creación, una nueva criatura y es algo sobrenaturalmente y no humanamente. Si las personas no nacemos del Ruach HaKodesh, no podremos recibir la vida eterna. Tampoco podemos oír su voz. Y para los que dicen que es una fuerza activa, en Hechos 13:2 y el verso 4 y Romanos 8:14 se les tira esa mentira por el piso. Y si siguen leyendo ahí en Romanos capítulo 1, capítulo 8, verso 1 al 27, tiene un título que dice Viviendo en el Ruach HaKodesh. Y en el verso 14 le dice que todos los que son guiados, todos los que son dirigidos por el Ruach HaKodesh, estos son hijos de Yahweh. ¿Ah? Y el pasaje que a mí me quitó esa dudita que tienen las personas, con este pasaje el Ruach HaKodesh me quitó esa duda que yo también tenía. Pero yo no me encerré, sino que le voy a revelar en los dos versos que a mí el Ruach HaKodesh me reveló y me dio su interpretación, y desde ahí yo jamás de los jamases volví a dudar acerca de la personalidad de él. Y usted lo encuentra ahí en Romanos 8, capítulo 26 y 27, que dice el verso 26, si no me equivoco,
que dice que de igual manera el Ruach HaKodesh nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Ruach HaKodesh mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en el verso 27 dice, mas el que escudriña los levas, o sea, los corazones, sabe cuál es la intención del Ruach HaKodesh, porque conforme a la voluntad de Yahweh intercede por los cados. Escuche, estos dos versos son los que le duelen hasta el alma a los soberbios líderes religiosos que aborrecen al Ruach HaKodesh. ¿Usted sabe por qué razón es que ellos se inventaron esta herejía satánica de que él era una fuerza activa? Porque ellos saben cómo es el asunto con el Ruach HaKodesh. Porque ellos saben que ellos, ni nosotros no sabemos ni pedir, ni sabemos orar como debe ser. Porque es el Ruach HaKodesh el que intercede con gemidos inexplicables ante el Padre en el nombre de Yahshua. Y solamente a él escucha Yahshua porque él es la única persona que puede llevar nuestras oraciones, escuchen, al tercer cielo. El Ruach HaKodesh no tiene absolutamente nada que ver con ningún líder religioso apóstata. Estos dos versos se tiran por el piso todas las mentiras religiosas que nos habían enseñado, ya que su oración, escuche, ya que su oración y mi oración sin el Ruach HaKodesh jamás podría llegar ni siquiera a 10 metros de nuestra casa. Y mucho menos nuestra oración va a llegar hasta el tercer cielo. Mire, esto es de lógica. Alguien tiene que tomar tu oración y mi oración y se la tiene que llevar del tercer cielo ¿a quién? Al Padre en el nombre de Yahshua. El Ruach HaKodesh nunca se exalta a sí mismo, así nosotros lo exaltemos. El Ruach HaKodesh le da toda la exaltación al Padre y a Yahshua, no para él. Aún en buen entendedor, pocas palabras. ¿Por qué? Porque el objetivo principal del diablo con sus doctrinas satánicas y sus líderes religiosos es ocultarle esta gran verdad a las personas. Porque los falsos ministros saben que si alguien entiende esto, esa persona ya ese falso líder religioso no la podrá manipular. Y ya no la pondrá a mantener ahí engañada. Mi hermano, venga, oro por usted. Mi hermano, venga, le reprendo ese espíritu inmundo. Mi hermano, ellos se viven atribuyendo la obra del Ruach HaKodesh, que ni siquiera saben ni orar. Ellos no saben sino pedir y manipular y amedrantar. El Ruach HaKodesh, para la información de esas personas, él estuvo activo en la creación de Yahweh. Berechí 1:2 y Job 33:4. Es el Ruach HaKodesh el que le imparte vida a las criaturas de Yahweh. Era el Ruach HaKodesh que dirigía a los Naví del antiguo pacto y a los Chaliahines en el nuevo pacto. Yahshua fue concebido por el Ruach HaKodesh. Yahshua fue lleno del Ruach HaKodesh. Yahshua predicó dirigido por el Ruach HaKodesh. Yahshua salió al ministerio dirigido por el Ruach HaKodesh. Lucas 4:18 y 19. Todos los milagros que hizo Yahshua los hizo a través del Ruach HaKodesh. Mateo 12:18-28 para que me entienda. O Matías 12:28. Yahshua bautizó a sus discípulos en el Ruach HaKodesh. Yahshua promete al Ruach HaKodesh como su reemplazo. Ahí en el libro de Yohanan, mal traducido por el cura católico Juan, en el capítulo 14, verso 16, verso 18, verso 25 y verso 26. Capítulo 15, verso 26 y 27. Y el libro ahí de Yohanan, capítulo 16, verso 7 al 15. Yahshua prometió que el ministerio del Ruach HaKodesh fluiría sobre las personas que creyesen en Yahshua, en Juan 7:37 al 39. Y el Ruach HaKodesh le revelaría a quienes, a Yahshua, a las personas que creyeran en él. Y lo dijo el mismo Yahshua. Esto no lo dijo ni siquiera el Ruach HaKodesh, lo dijo Yahshua en Juan 16:13 al 15, para que me entienda.
Yahshua se entregó en el madero por medio del Ruach HaKodesh, Hebreo 9:14. Yahshua fue resucitado por el Ruach HaKodesh, Romanos 1:3, verso 4 y 8:11. Yahshua es verdaderamente exaltado a través del Ruach HaKodesh, Juan 16:13 y 14. El Ruach HaKodesh ora para que Yahshua vuelva y regrese. Apocalipsis, Revelaciones 22:17. El Ruach HaKodesh le habla audiblemente a las personas que creen en él. Revelaciones 2:7, 11 y verso 17. Y lo más importante, el Ruach HaKodesh nos protege de doctrinas satánicas judio-mesiánicas. Primera de Juan capítulo 4, verso 1 al 3. Mucha gente dice que él no es una persona, mientras que Yahshua, la escritura, dicen lo contrario. Y esto es de lógica, esto no es de estudio ni de revelación. Escuche, a una fuerza activa no se le puede contristar, mientras que a una persona sí, Efesios 4:30. Una fuerza activa no se puede enojar, mientras que una persona sí se puede enojar, Isaías 63:10. Y por no estancarme aquí, y si con esto le quedan dudas, ahí sí ya de su error doctrinal no lo va a sacar absolutamente nadie. Y ahí tiene por qué muchas personas que mencionan a Yahweh, a Yahshua, no han sido regeneradas por el Ruach HaKodesh, ni tampoco tienen la revelación del Ruach HaKodesh. Ahí tienen por qué razón, porque viven blasfemando de él. Usted aquí tiene, o le crea lo que Yahshua dijo y está escrito en la escritura, o lo que le ha enseñado su falso líder religioso. Eso ya es su decisión personal. Yahweh les dijo, le pongo delante de ti la vida, ¿a quién? A Yahshua. Y la muerte a Satán con sus doctrinas satánicas. Y Yahweh los aconseja, escoja la vida para que viva. Y no sea qué, y no sea rebelde. ¿Ah? Porque los falsos ministros, ellos saben que cuando usted entra en comunión con el Ruach HaKodesh se le acabó su negocito. Que cuando usted comience a tener la revelación del Ruach HaKodesh, se les acabó la manipuladera religiosa y se les fueron los borreguitos. Entonces, por esa razón, con más razón, esta tribu de Gad y de Rubén, ellos tenían que haberse metido ¿dónde? En el río, o sea, anhelar la comunión del Ruach HaKodesh, porque no es de sentires. Es de que usted tiene que experimentar un encuentro personal con él. Esto no es de emociones ni de sentires. Volvamos al libro de Bamidbar, capítulo 32, verso ¿qué? Verso 5. Que dice de la siguiente forma, dice, por tanto dijeron Rubén y Gad, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Escuche. Ellos querían voluntariamente continuar con la maldición ¿de quién? De sus padres. Y ellos querían seguírsela transmitiendo a sus ¿qué? A sus hijos. ¿Qué significa esto? Vea, que ellos no se querían desprender de sus ¿qué? De sus ídolos, de sus becerros. Y por esa razón le dicen de frente a Moshe. Es como si la gente que está blasfemando de Ruach HaKodesh le estuviera diciendo a Yahshua que por favor no nos hagas pasar el río Jordán. No queremos saber absolutamente nada del Ruach HaKodesh ni de la tierra prometida. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Ellos dijeron, no nos obliguen a salir ¿de qué? De esas ciudades, de esas congregaciones apóstatas, donde ellos le pueden dar, le rendían culto ¿a quién? Donde le rendían culto a Dios y a sus becerros, no a Yahweh. ¿Ah? Yahweh jamás va a obligar absolutamente a nadie a que lo nombre a él, a que lo acepte a él, a que acepte a Yahshua y mucho menos que que anhele la comunión de Ruach HaKodesh. Yahweh jamás se lo hará. Yahweh es como si le dijera a usted adora lo que a usted le han enseñado a adorar. Y usted adora
lo que a usted le gusta adorar. Yahweh respeta ese qué, ese arbitrio. Y allí en Badmibar, mal traducido por Números, capítulo 32, verso 6, dice, y respondió Moshe a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros quedaréis aquí. Oiga, oiga lo que dice el señor Moshe. ¿Cuál guerra, señor Moshe? Si era Yahweh el que les iba a expulsar a los cananeos, ¿de dónde? De la tierra prometida. No ellos. La orden de Yahweh fue, entren a ella. Que de los gigantes, o sea, que de los demonios que están en ese lugar aferrados, de ellos se encargaría ¿quién? Yahweh personalmente. Sería el mismo Yahweh el que los expulsaría ¿de dónde? De esos lugares, de esa tierra. ¿Ah? A los gigantes, literalmente, porque ya le digo el significado espiritualmente, a los gigantes literalmente, escuche, ningún ser humano en sus fuerzas podía ni con el más pequeño de ellos, mucho menos ellos iban a poder con los gigantes de alta jerarquía, que eran los que no iban a permitir que absolutamente nadie entrase ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Qué significa? Que los demonios van a usar todo su poder para evitar que las personas acepten a Yahshua como su Adón y Salvador. ¿Ah? Si por esa misma razón es que es el mismo Yahweh el que nos lleva a través del río, ¿a dónde? A la tierra prometida. Mire, ahí tiene a los tres. Yahweh, el río Jordán, símbolo del Ruach HaKodesh, y Yahshua, que es la tierra prometida. Yahshua lo dijo claramente, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajese. ¿Y cómo lo lleva? Pues a través del Ruach HaKodesh. Ahora, ¿a cuál guerra habla Moshe? Es que Moshe también era como sobradito. ¿Cuál guerra? Si semejantes cobardes que se veían ante los gigantes como langostas. Ellos se veían como langostas ante ellos. Solo Joshua y Caleb, en el cual estaba el Ruach HaKodesh, ellos realmente sabían quién era el que iba a expulsar a los gigantes que se le iban a oponer a ellos. A que ellos no entraran ¿dónde? En la tierra prometida, o sea, a que ellos no aceptaran a Yahshua. Que referente a la palabra Yahoshua, que la gente cree que Yahoshua es Yahshua, vean, no confundan esas palabras, mis hermanos. La palabra Yahoshua primeramente significa una cosa y Yahshua significa otra cosa. Primeramente la palabra Yahoshua se la puso el mismo Moshe a Oseas, hijo de Nun. Si no me equivoco, allí en el número del libro de Badmibar, Números capítulo 13, verso 16, está lo que le estoy diciendo. Y la palabra Yahoshua significa Yahweh grita, Yahweh salve. Eso significa Yahoshua. Y los falsos líderes religiosos la pusieron más suave. Le pusieron que Yahweh salve. Que mientras que la palabra Yahshua significa Yahweh salva. No confunda la palabra Yahoshua, que Yahweh salve, que Yahweh grite, mientras que la palabra Yahshua significa que Yahweh salva. Son dos cosas muy diferentes, porque estos falsos líderes religiosos tienen muchas personas engañadas aún con esta cosa tan sencilla, con esta explicación tan sencilla acerca de Yahoshua y el nombre Yahshua. Continuemos. Dice Moshe, ¿irán vuestros hermanos a la guerra? Bah. Y vosotros quedaréis aquí. Escuche, ellos se cansaron de andar detrás de Moshe, Rubén, Gad, y que a los cuales se le uniría la media tribu de Manasés. Ellos se andaron de cansar siendo dirigidos por Yahweh y de Moshe. ¿Por qué razón? Mire, ¿por qué razón? Porque primeramente ellos ya se habían enamorado de esas 9 ciudades y ellos tenían en su corazón arraigado restablecerlas y restablecer el culto a Dios y no a Yahweh. Porque con Yahweh ellos ya estaban cansados, se lo explico. Ellos decían que estaban cansados de sufrir en ese desierto. Que mire, que llevamos mucho tiempo creyendo en él, en Moshe, y no pasa absolutamente nada.
¿Ah? Mire, esa es la mentalidad que le metieron los demonios a ellos. Por esa razón ellos dicen, no, quedémonos aquí, establezcámonos aquí y de aquí no nos va a sacar absolutamente nadie. Yo ya no quiero seguir en Yahshua, ya estoy cansado porque, ay, le oro y nada, ay, le oro y no me sana, ay, le pido y no me da. Mire, esos son la mentalidad de Rubén y Gad. Si ellos se tenían a la persona encargada de llevarlos a Yahshua, mire, al Ruach HaKodesh, ellos tenían solamente era que meterse ¿dónde? En el río, anhelar la comunión del Ruach HaKodesh, que el Ruach HaKodesh sería el encargado de llevarlos a quién, de llevarlos a Yahshua, a la tierra prometida. ¿Ah? Bamidbar capítulo 32, verso 7. Dice Moshe, ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Yahweh? Vuelve y repite Moshe. A la tierra que les ha dado Yahweh. Ahora, ¿por qué desanimáis a los hijos de Israel para que ellos no pasen el río Jordán y ingresen a la tierra prometida que les ha dado Yahweh? Mire, Yahweh ya se la dio. Yahweh ya nos dio su tierra prometida, ya nos dio a Yahshua. Si usted quiere entrar en él, es a través del Ruach HaKodesh. Si usted no quiere ir a Yahshua por medio del Ruach HaKodesh, vea, no existe otro medio. No existe. No existe. Y dice Yahweh que si no cruza el río Jordán, no puede ingresar a la tierra prometida. Ahí está revelado en el antiguo pacto. Y Yahshua lo reconfirma ahí en Yohanan, en la obra del Ruach HaKodesh, en Yohanan capítulo 16. Entonces, las personas que no han creído que el Ruach HaKodesh es el encargado de la obra y que es la persona encargada por Yahweh y Yahshua de llevarnos a Yahshua, esas personas todavía se encuentran lejos del Ruach HaKodesh, lejos del río Jordán, y en pocas palabras, así tengan a Yahweh y a Yahshua en su boca, ellos se encuentran a kilómetros de Yahshua. ¿Y por qué? Pues por rebeldes. Por esa razón Yahweh les dice, ahí y la tierra que Yahweh les ha dado. Mire, por favor escuche. Ahí no dice Moshe que ellos tenían que guerrear, que ellos tenían que batallar contra los gigantes. ¿Por qué? Por la tierra prometida. Ahí no dice eso. Yahweh tampoco les dijo a ellos ahí, mire cómo esto se tira a doctrinas religiosas satánicas. Yahweh tampoco le dijo ahí, pídanle a mis ángeles guerreros que les hagan guerra espiritual a los gigantes, que aten al hombre fuerte que dirigen a los gigantes. Ahí no dijo eso, porque todo eso Yahweh sabía que eso era hacerle culto ¿a quién? A los ángeles caídos, o sea, a los demonios. Ahora, al entrar, mire, ya que al entrar ellos, la nación de Israel, en sus fuerzas, en guerra, en contacto directo con los gigantes, significaba que eran ellos humanamente los que tendrían que sacar a los gigantes de la tierra de Canaán y no Yahweh. Le explico. La persona encargada de sacar esos demonios que están aferrados en nuestras vidas y en la de muchas personas es el amado Ruach HaKodesh, el encargado de sacar los demonios de los cuerpos, no nosotros humanamente. Que por esa razón se inventaron la famosa consejería espiritual, las famosas doctrinas satánicas de la guerra espiritual. Que ya más adelante le voy a explicar algo acerca de esto, como para no salimos del tema. Mire, la tribu de Rubén y Gad, ellos no solo no querían cruzar el río Jordán, ni entrar a la tierra prometida, sino que también ellos estaban desanimando a las demás personas para que ellos tampoco entraran en ella. O sea, ¿en quién? En Yahshua. Una cosa es usted no aceptar esa realidad del Ruach HaKodesh y otra cosa es usted servir de piedra de tropiezo para que otra persona no lo hagan. Esto mismo lo hicieron sus malvadas generaciones en los tiempos de ¿quién? De Moshe y en los tiempos de Yahshua.
que sus malvados líderes religiosos en los tiempos de Yahshua, ellos no quisieron aceptar a Yahshua, la verdadera tierra prometida de Yahweh para su pueblo, y no solo eso, sino que ellos le prohibieron a sus borregos que ellos también lo hicieran, al punto de que tanto esos ministros y la misma nación dice que abiertamente rechazaron ¿a quién? A Yahshua. Allí usted lo encuentra en Matillá 27-25. Y rechazar a Yahshua es echarse una maldición encima. Y esto se lo transmitieron a los falsos líderes religiosos que existen hoy día en la nación de Israel, que ni entran ellos ni dejan de entrar absolutamente ¿quién? A nadie. Ni quieren aceptar ellos a Yahshua y tampoco dejan que sus hijos y el pueblo lo haga. Pero le digo algo, hoy día es peor, ya que al menos en los tiempos de Moshe, las 12 tribus invocaban el nombre de Yahweh. Estos de hoy en día, ellos son peores que sus padres, ya que estos ni siquiera mencionan a Yahweh. Y prohíben mencionar hasta el nombre de Yahweh. Todas estas 2 tribus y media querían vivir al este del río Jordán, o sea, lejos del Ruach HaKodesh y lejos de la tierra prometida. Hasta el día de hoy lo han hecho ¿qué? Voluntariamente. Escuche, el señor Gad, el 7º hijo de Jacob y el primer hijo de Silpa, la criada de Lea, esposa de Abraham. Gad significa piedra, que es una persona endurecida contra Yahweh, contra Yahshua y como usted lo está viendo, contra el río Jordán, o sea, contra el mismo Ruach HaKodesh. La palabra Gad en hebreo también significa fortuna y suerte. Gad también significa guerreros, o sea, personas que aborrecen el shalom a Yahshua y aman la ¿qué? Y aman la guerra. Gad también significa conquistadores, pero sin ¿qué? Sin Yahweh. Y Gad, la palabra Gad en español significa Dios. Los hijos de Gad, al igual que sus padres, estas personas, si no se arrepienten, quedarán postrados ¿dónde? En el desierto, o sea, quedarán tirados en este mundo. Como también Gad simboliza una persona que es apóstata de frente, lo mismo que Rubén y la media tribu de Manasés, que simboliza a toda persona que se rehúsa a aceptar a Yahweh, a Yahshua y al Ruach HaKodesh. Vámonos al libro de Bamidbar, capítulo 32, verso 8. Dice Moshe, así hicieron vuestros padres cuando los envié de Cades de Barnea para que viesen la tierra, o sea, la tierra prometida. Cuando Moshe los envió desde Cades de Barnea, o sea, Cades de Barnea es un lugar desierto, que dicen que es un lugar sagrado. ¿Qué K2 va a ser eso? Y que le llaman el lugar de la peregrinación, que anteriormente ese lugar se llamaba Mizpa, que significa lugar o fuente de ¿qué? De juicio. Eso lo encuentra ahí en Berechí 14:7. Cades simbolizaba un oasis en el desierto. Y Cades era un desierto y es un desierto actualmente, y ahí queda la actual ¿qué? Ahí queda la actual Siria, que queda allí en la actual Siria. Y fue desde ese oasis del desierto que de ahí fueron enviados ¿quiénes? Los 2 espías. Y fue en la ciudad, en ese desierto de Cades, el lugar donde se amotinaron, mire, Coré, Datán, Gad y Rubén, que se amotinaron contra Moshe. En Cades de Barnea, allí se abrió la tierra y se tragó ¿a quién? Ahí se tragó a estos apóstatas. Y fue en ese mismo lugar donde se amotinó el pueblo, ¿en dónde? Allí mismo en Meriba, que quedaba allí mismo en el desierto de ¿qué? De Cades. Y fue en ese lugar donde esos rebeldes le pidieron agua ¿a quién? A Moshe y no a Yahweh. Y fue en Cades donde Moshe pecó por causa de esos apóstatas. ¿Contra quién? Contra Yahweh. Al golpear 2 veces Moshe la ¿qué? La roca. Y decir de que él y Aarón eran los que le estaban dando agua ¿a quién? A ellos y no Yahweh. Que golpear la roca 2 veces, mis hermanos y mis hermanas, tiene un significado. Moshe simbolizaba la nación de Israel ante Yahweh. Escuche.
que sería la primera vez que Moshe golpeó la roca, simbolizaba a la nación de Israel dándole muerte a Yahshua. Mateo 27:25 para que me entienda. La segunda vez Yahweh le dijo a Moshe que por favor le hablara a la roca que le diese de su qué. Mire, que le diese de su agua, que le hablara. Pero como Moshe poco de apóstata le sacaron la ira, le sacaron la piedra a Moshe. Moshe cogió ese palo y le metió 2 palazos a la roca. ¿Qué significa eso? De que Yahshua tenía que morir 2 veces. ¿Por quién? Por la nación de Israel. Y fue por esta causa que se encendió y está encendida la ira de Yahweh para con la nación de Israel, mis hermanos y mis hermanas. ¿Qué significa esto? Que Yahshua murió una vez y los judíos están esperando que venga otra vez y muera por ellos. Y ellos no saben que eso fue lo que tiene la ira de Yahweh sobre ellos hasta hoy día. Y hasta hoy día es el Rey Jacodes, que es ese enemigo de esa nación. Y esto usted se lo encuentra ahí en Éxodo 17, del 1 al 7 y Números 20, verso 2 al 13. Que este tema lo vamos a ver en profundidad en el tema de los 42 campamentos. A nomás terminemos, si el Creador me lo permite, esta enseñanza. Continuemos. A raíz de lo que sucedió en Meriba, que era un lugar que quedaba allí en Cádiz, que también le llaman el lugar de la querella, que significa el lugar donde la nación de Israel le reclaman a Yahweh obligatoriamente a que les cumpla sus promesas, pero ya. O en pocas palabras, o me cumple o me devuelvo atrás. ¿Y qué le dijo Yahweh? Pues vuelvas en atrás. En Cades de Barnea, que también significa el arroyo que fluye por el desierto. Oiga, el arroyo que fluye por el desierto, no la fuente. Por esa zona, o sea, en ese arroyo, en Cades, durante la época de las lluvias, hacía ese lugar, o sea, de esa persona, un lugar húmedo y fructífero en el desierto de Sin, allá en Cádiz. Pero ahí en ese lugar de Cádiz, ahí no estaba la fuente de vida. La fuente de vida se encontraba ¿dónde? En la tierra prometida. Ya que la palabra arroyo, que significa corriente de agua de pequeño caudal, que solo fluye esa agua en la estación lluviosa y que se seca en verano, o sea, ¿qué significa esto? Escuche, esto simboliza una persona que posee mucha agua, pero no tiene fundamento. Porque cuando viene el verano, el sol, las pruebas, dice que esa agua que tiene esa persona, esas pruebas se la secan, se la quitan. Como la parábola de los que fueron sembrados, ¿dónde? Entre pedregales. Los discípulos de Yahshua eran arroyos temporales, no eternos. Mientras que la fuente de vida que es Yahshua a través de Ruach HaKodesh es eterna. En Bades, allí en el mismo Bamidbar, capítulo 32, verso 9, sigue diciendo Moshe, que dice que subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que ellos no viniesen ¿a dónde? A la tierra prometida que Yahweh les había dado. Vea, 3 veces repite Yahweh que él ya se las había dado. Solamente ellos tenían que entrar, ¿qué? En ella. Ahora, ¿qué significa esto? Dice que subieron hasta el torrente. ¿Qué significa la palabra torrente? La palabra torrente significa abundancia o muchedumbre de ¿qué? De personas. Que si están simbolizados en racimos de ¿qué? En racimos de uvas. Porque la palabra escol significa racimo de uvas. O sea, torrente de escol significa el lugar de la abundancia de las ¿qué? De las uvas. ¿Y dónde estaban esas uvas? Pues dentro de la tierra prometida. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que las uvas, que la congregación de Yahshua está en Yahshua, no fuera de ella. Que para usted poder entrar a la tierra prometida lo tiene que hacer a través del río, donde existen muchísimas uvas que ni usted ni yo nos imaginamos que están en Yahshua. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Mire, ellos tomaron de ese racimo de uva
Y dice que ellos lo trajeron ¿a qué? A la nación de Israel como testimonio. Pero ¿qué dice? Que después de que ellos vieron la tierra prometida, ellos vinieron fue ¿a qué? A desalentar a los hijos de Israel para que no entrasen en ella. La tierra que Yahweh ya se las había dado. Ellos, ¿qué sentían ellos? Mire, ellos sentían un celo religioso. Y mire esta enseñanza que hay aquí referente a esto. Que aquí esto se le va a tirar por el cuentico de que ellos les tocó ir a pelear allá con los gigantes para traerse un racimito de uvas. Como ellos fueron enviados por Yahweh y por Moshe a ese lugar, ningún gigante, o sea, ningún demonio se atrevió a ¿qué? A tocarlos. Porque ellos fueron ¿qué? Porque ellos fueron enviados. Y ahí donde lo hubieran hecho. Ninguno de los espías dijeron que a ellos les tocó pelear con algún gigante. Ellos no dijeron eso. Ahora otra cosa, ellos no entraron en la tierra prometida secretamente como los falsos ministros quieren hacer creerle a la gente. Ellos entraron allá fue de frente y los gigantes los vieron cuando ellos entraron. Y ellos entraron de frente, sacaron su machete, su cuchillo y cortaron esos racimos de uvas y al hombro y otra vez para donde estaba ¿qué? La congregación. Ellos sabían que la fuente de vida estaba ¿dónde? Dentro de la tierra prometida. Y ellos sabían que dentro de la tierra prometida habían tantos frutos que entre una sola persona no podía cargar ni siquiera un racimito de uva, tenían que hacerlo entre 4. En Yahshua escuche, en Yahshua están las mies del Padre. Por eso Yahshua le dijo a sus salajines que rogá al Padre, dice, rogá, la mies es mucha, dice, rogá al dueño de la mies que envíe obreros a su obra. Eso usted lo encuentra en Matillá 9:35 al 38. Vámonos ahí al libro de Bamidbar, Números capítulo 32, verso 10 y 11. Leámoslo, dice, y la ira de Yahweh se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años para arriba la tierra que prometí en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Nun, y José, hijo de Jefone, perdón. Estos dos han sido ¿qué? Rectos en pos de mí, perfectos. O sea, ellos fueron los únicos que creyeron en ¿quién? En Yahweh. Escuche. Ellos se rebelaron de frente. Mire, ni viendo los gigantes, ni viendo que los gigantes no los podían tocar a ellos, y trayendo los racimos de allá de la tierra prometida, viendo el agua que fluía de esa tierra prometida, escuche, Hasatán ya había hecho su obra en ellos. ¿Usted sabe por qué razón? Por la sencilla razón de que ellos no querían dejar sus animales. Por esa razón fue que ellos vinieron, ¿fue a qué? A desanimar y a desalentar a los otros. Y los hijos de ellos querían continuar con esa ¿qué? Con esa maldición. 10 tribus que simbolizan las 10 tribus de Israel, ellos menospreciaron la ¿qué? La tierra prometida, el verdadero reposo de Yahweh, o sea, Yahshua. Al menos, escuche, ellos hubieran hecho al menos como hizo el mundano Lot. El mundano Lot fue más útil que ellos. Cuando él se apartó ¿de quién? De Abraham. Y eso usted lo encuentra en Berechit 13, el verso 5 y 6. Que Abraham le pide a Lot que por favor se separen, ya que ambos estaban llenos de animales, y que a causa de tanto animal entre ellos, hubo contienda entre los que le apacentaban los animales a Abraham y los que le apacentaban los animales a Lot. Hubo contienda entre los roes de Abraham y entre los roes de ¿quién? Del señor Lot, para ver quién de ellos poseía más ¿qué? Más animales. Si Abraham o Lot, escuche,
Abraham Yahweh le mató su ídolo, o sea, a Isaac, su becerro. Al Señor lo mataron sus qué, lo mataron sus animales, sus ídolos. Por eso ahí en Berechí capítulo 13, verso 10 al 12, vea esta gran revelación que hay ahí. Dice ahí la escritura que Lo alzó sus ojos ¿a qué? No a Yahweh, sino que él alzó sus ojos ¿a qué? A las llanuras que estaban cerca de qué? Cerca del río Jordán, que estaban a la orilla, o sea, no estaban dentro de ella. A la orilla del río Jordán, ahí se encuentran todos estos falsos ministros que no quieren tener absolutamente comunión con ¿quién? Con el rey Jacodes. Por esa razón dice que y Lo habitó en qué? En llanuras. ¿Qué significa llanuras? Llanuras significan tierras bajas. ¿Qué significan tierras bajas? Significa personas terrenales, que son esas tierras bajas que son agrícolas, o sea, que les gusta que les siembren todo tipo de semilla en ella, o sea, que les encanta la religión. Y como estas tierras bajas estaban estos falsos ministros a la orilla, ellos comenzaron a guiar al señor lo fueron llevando poco a poco hasta qué, hasta introducirlo ¿a dónde? A Sodoma y Gomorra, que es un símbolo de la Jerusalén, ¿qué? De la Jerusalén actual. Escuche, y dice que Lo habitó en ¿qué? En esas llanuras. Y se fue extendiendo sus tiendas poco a poco hasta que llegó ¿a dónde? A Sodoma, y se estableció allí con todos sus animales y con toda su ¿qué? Con toda su familia. El señor Lo no se fue de lleno a vivir a Sodoma y Gomorra, como lo hicieron los señores Gad y Rubén y media tribu de Manasés. El señor Lo fue más sutil. Él disimuló al máximo su ¿qué? Su paganismo y su idolatría, hasta que perdió de vista al señor ¿qué? Al señor Abraham. Porque mientras tuviera el señor Abraham, él no le iba a dar mal testimonio jamás. Que Lo simbolizan aquellas personas que llevan una doble vida, que mientras los están viendo y escuchando son unos, cuando no los ven y los escuchan son otros. Mire, Lo simbolizan las personas que llevan una doble personalidad. En pocas palabras, Lo simboliza a los falsos ministros de la nación de Israel. Por esa razón, ahí en el libro de Bamidbar, capítulo 32, verso 13, mire lo que dice. Verso 13 dice, y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y lo hizo andar errantes por 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho ¿qué? Que había hecho mal delante de Yahweh. Escuche, la ira de Yahweh se encendió contra la nación de Israel y los hizo andar errantes, o sea, ellos actualmente andan sin ningún rumbo, sin ningún lugar seguro ¿qué? Para ellos. Y ellos andan dirigidos ¿por quién actualmente? Pues por el mismo Hasatán. No es que no quieren mencionar a Yahweh. Y por 40 años, o sea, un día por año. ¿Por qué? Por rebeldes. Que el 40 significan pruebas y luchas. Y dice que Yahweh los afligió con pruebas y luchas hasta que se acabó el último de esos ¿qué? De esos apóstatas de aquella generación. Y ahora Yahweh iba a tomar los hijos de esos apóstatas y con los hijos de esos apóstatas ellos sí deseaban entrar en la tierra prometida, y a ellos fue en que introdujo Joshua allá en la tierra prometida. Allí en Bamidbar capítulo 13, verso 14, para los que no entienden, el libro de Números capítulo 32, verso 14 dice, y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres. Dice, prole de hombres pecadores, para añadir aún así la ira de Yahweh contra la nación de ¿qué? Contra la nación de Israel. Escuche. En ellos se estaba cumpliendo el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo capítulo 20, verso 5, al final. Que dice Yahweh, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Escuchen.
de los que me aborrecen. Estas tribus preferían continuar con la maldición heredada de sus padres que romper con ellas. Pero al menos sus padres, ellos mencionaban el nombre de Yahweh. El problema era que ellos de frente no obedecían ni a Yahweh ni a Moshe. Yahweh los quería llevar a la tierra prometida, o sea, que conocieran a Yahshua, el símbolo de Yahshua, la tierra prometida, para que ellos rompieran con esa maldición ancestral. Y ellos se negaron a ir a ¿qué? A la tierra prometida, o sea, ellos no quisieron romper con esa maldición. Todo aquel que no acepte a Yahweh, a Yahshua, sigue heredando con la maldición de sus padres, que era no aceptar ni obedecer ni a Yahweh ni a Moshe, ni entrar en el río, ni entrar en la tierra prometida. Allí en Bamidbar, en el verso 15 dice, si os volviereis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Escuche, aquí nos quiere enseñar el Ray Jacob algo, mire. Si ellos se volvían en contra de Yahweh y no entraban a la tierra, esto tiene un significado, mire, que en el antiguo pacto, si no entraban todas las 12 tribus a la tierra prometida, no entraba absolutamente nadie. Porque por el pecado, un solo hombre en el antiguo pacto pagaban todos. Porque por el pecado del señor Adán, dice que Yahweh nos castigó a toda ¿qué? A toda la humanidad. Ahora, les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de la señora Miriam, la Nabí, hermana de Moshe, allá en el libro de Bamidbar o Números capítulo 12, verso 1 al 16? Del verso 15 y 16, cuando ella y Aarón murmuraron ¿contra quién? Contra Moshe. Porque Moshe se casó con una cusita, con una mujer de color. Entonces, ellos se llenaron ¿de qué? De un celo religioso. Y dice que por causa de esto, dice que ella fue echada ¿de qué? Del campamento, del pueblo, de la congregación de Yahweh. ¿Por qué? Por murmuradora y por bochinchera. Y por otro, por envidiosa. Y eso que ella era Nabí. Y por causa de ella, la congregación no pudo seguir adelante hasta que ella no volviera ¿qué? Al campamento. Y por causa de ella, ahí se quedaron mucho tiempo. Ella estancó a la congregación de Israel. ¿Qué les quiero decir? Escuche, en Bamidbar, ahí en Números 32:15, lo que significa es que si estas dos tribus, a las cuales se les uniría la media tribu de Manasés, ellos no querer entrar con las demás tribus a la tierra prometida, por causa de ellos tampoco entrarían las otras 9 tribus y media restantes. Porque estos, al igual que Miriam, estaban haciendo lo mismo. ¿Qué estaban haciendo? Estancando a toda la congregación para que no entraran, para que ellos no cruzaran el río Jordán y para que ellos tampoco entraran a la tierra prometida. Y de hecho ellos lo hicieron, porque ellos dejaron a Moshe y se fueron de su presencia. Por si usted no lo sabía, que esto no se lo registra ahí la escritura, pero sí se lo revela la escritura ahí en el verso 16. Leámoslo. Números 32:16 dice, entonces ellos vinieron a Moshe y dijeron, escuche, cuando dice vinieron es porque ellos se habían ¿qué? Se habían ido. Y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Escuche lo que ellos vinieron y le dijeron a Moshe. Después de ellos irse, ellos volvieron a Moshe, no a arrepentirse. Ellos no le dijeron eso a Moshe, sino que ellos volvieron y le repiten por segunda vez, de que ellos no van a cruzar el río y no van a entrar a la tierra prometida y que ellos no van a dejar ese lugar. Y ya como estaban endurecidos contra Yahweh y contra Moshe, ellos le dijeron de frente, nosotros edificaremos aquí majadas, que significan vallados, que significan casas, que significan congregaciones. Que majadas son lugares establecidos para albergar a todos los animales en la noche. O sea, para reunir en ese lugar a todos los hijos de ¿quién? De Hasatán.
Eso significan esas majadas, esas personas, esas congregaciones, lugar de refugio para los hijos de las tinieblas, no de Yahweh. Y esos lugares llamados majadas son donde no solamente esos animales se iban a dormir, mire, mucha gente se va a dormir a esos lugares. Y no solo eso, sino que en esos lugares esos animales iban a dejar su ¿qué? Su estiércol. Su estiércol. Ya que esas majadas se les llama lugares de ¿qué? De inmundicia. No es que en esos lugares no se adora a Yahweh ni a Yahshua, ni mucho menos al Rey Jacoes. Y por esa razón ellos te dicen de frente, dice, y les haremos casas, les haremos altares a quienes, a nuestros animales y le haremos casas, templos para nuestros ¿qué? Para nuestros hijos. Hijo, esto ya lo decidimos y es lo que vamos a hacer, gústele o no le guste a Yahweh y a Moshe. Ahora, imagínense por cuánto tiempo estos apóstatas, por su culpa, estancaron a la nación de Israel. Mire, construir majadas a sus animales, eso no fue de la noche a la mañana. Construirle casa, templo a sus hijos, eso tampoco. Ahora, imagínese usted cuánto tiempo le llevó llevar a cabo eso. Muchísimo tiempo. La escritura no lo registra, pero fueron años. Mis amados, si Yahweh el Elohim de Israel lo permite, continuamos después con esta enseñanza. Que Yahweh el Elohim de Israel los continúe bendiciendo. Amén, amén.